que tu poder descienda. Oh Señor, rogamos. Venga tu reino, Señor. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Y una vez más, que tu poder, Señor, que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Acerca de el cuerpo en plenitud, le hemos puesto a esta charla. Así, para entrar, acompáñenme en un pasaje de Colosenses 2:9 que habla acerca de la plenitud. Colosenses, leemos 2:9 y 10. Dice, yo voy a leer la versión NBI, si lo tienen ahí, dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder, que dice, y autoridad, y ustedes han recibido esa plenitud. Leemos una vez más: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Cuántos desean vivir en plenitud? Levante la mano. Amén. La verdad que queremos vivir en plenitud, y yo me preguntaba, ¿no?, acerca de la plenitud de Cristo, si es que nosotros tenemos esa plenitud. Muchas veces tuve como un conflicto de preguntas, ¿no es cierto? Cuando quizás oramos por alguien, quizás por una enfermedad o un milagro o una palabra que necesitamos que suceda, que un milagro suceda, cuando oramos muchas veces, ¿por qué no sucede? ¿No es cierto? Si tenemos esa plenitud. ¿No te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Por qué no sucede eso que en Cristo sucedió? ¿Por qué cuando teníamos que enfrentar algo y oramos por algo para que suceda, porque entendíamos que realmente tenía que suceder un milagro, una palabra, una enfermedad que sea sanada, y oramos con fe, ¿no es cierto? ¿Por qué ese milagro, eso no sucedió? ¿Te has preguntado alguna vez, o a mí solo me pasó? Si la plenitud de Cristo habita en mí, y eso que Jesús dijo, las cosas mayores ustedes las harán, ¿por qué muchas veces cuando oramos por ciertas situaciones y algo, y eso que Cristo nos prometió no sucedió? Es más, sucedió todo lo contrario, ¿verdad? Y a veces le echamos la culpa al otro. No, pasa que no tuvo fe el otro, la persona no tuvo fe, o la otra, no fue la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Es como que nos cubrimos en esas excusas y tratamos de zafar la situación, pero realmente yo me preguntaba en este tiempo, cuando necesitamos dar una palabra o nos enfrentamos a alguna situación que necesitamos una respuesta de Dios, o discernir quizás algún momento para que Dios nos dé claridad,
y esa plenitud no viene, esa palabra allí no viene, ¿no es cierto? Y no pasa nada. Es como que nos sentimos vacíos, intentamos hacer lo que Cristo hizo, esas cosas aún mayores, pero cuando nos enfrentamos a situaciones no pasa nada. ¿No te has enfrentado a un enfermo que le oraste con fe y sabías que querías que se sane y no pasó nada? Pero si la plenitud, si Jesús nos prometió esa plenitud, ¿por qué es que a veces no pasa nada? ¿No? Una vez me acuerdo, algunos de la iglesia se van a acordar, estábamos un miércoles orando acá en el altar, al final de la reunión oramos en el altar, ¿no es cierto? Y generalmente, a veces cuando la gente está arrodillada, mientras alguien ora, los pastores oramos por las personas que están allí postradas para orando y oramos por las necesidades, por cada uno. Y había un hermano, aquí sentado, me acuerdo, que creo que lo había ido a visitar a la casa porque tenía un problema con las piernas que no se podía parar, ¿no es cierto? Y en una de esas, orando por la gente, llego hasta él, ¿no es cierto? Y era eso, vi esos hermanos que te quieren contar todo y que parece que cuanto más lástima te dan, ¿no es cierto? Vos le vas a orar mejor, ¿no es cierto? Pero así, y le digo así, ¿vos creés que Dios te puede sanar? Sí, yo creo, bueno, yo también creo, entonces parate, le digo, ¿no? Y él vino así, vino con dos muletas, con dos bastones. Entonces, ¿crees? Y me miró así, ¿crees que yo también creo? Parate. Entonces lo agarré y empezamos a caminar, ¿no es cierto? La gente estaba orando acá. ¿Alguien estuvo ese miércoles? El pastor Oroño estuvo ese miércoles, se ríe. Así que lo agarré y mientras todos oraban, muchos no se dieron cuenta porque estaban orando. Yo lo agarré y iba orando con él en el nombre de Jesús, sanate. Y le decía, confesá conmigo, Dios me sana, Dios me sana. Y empezamos a dar la vuelta allí, todo el salón, ¿no es cierto? Todo el salón. Y gloria a Dios, porque cada vez caminaba mejor. Cada vez caminaba mejor. Había venido con las dos muletas, pero dimos toda la vuelta y cuando ya completábamos la vuelta, agarra así, no va a ser que se me tropieza acá y se me cae y se me da vuelta y apenas que lo agarré, se fue toda la fe. Algunos sátrapas se reían con el pastor Marcelo que se dio vuelta y en vez de ayudarme que se me caía, ¿no es cierto? Se mataba de la risa, se acabó la fe, se acabó la plenitud y eso que venía también y así como vino, se fue, ¿no? Le cuento la mala, hubo muchas buenas también, ¿eh? Ojo que hubo muchas buenas, pero le quiero contar la mala, pero porque es la verdad. Es la verdad. Y a veces me agarraba ese conflicto a mí con esas situaciones. Quizás vos no tengas ese conflicto porque quizás para vos sea algo natural que ores por alguien y Dios no obre. Yo quiero que siempre Dios obre o que Dios nos dé lo que necesitamos en el momento si tenemos la plenitud. Y me preguntaba en qué estábamos fallando, en qué estaba fallando. Para colmo hubieron pastores que vinieron y predicaron acerca de eso y algunos libros que salieron nuevos, pero un día cuando venía a la reunión, un miércoles también, otro miércoles, no fue ese miércoles, le preguntaba a Dios y le decía acerca de esto, Señor, ¿por qué no pasa lo mismo que pasaba con vos en nuestras reuniones o en mi vida personal? Y Dios me da una palabra mientras venía manejando. Vio que hay lugares que vos te acordás de situaciones que fueron del país o de tu vida y te acordaste en el momento donde estabas cuando recibiste por esa situación. Yo venía por Rodríguez en la bajada y Dios me dice esta palabra, ¿no es cierto? Dice, yo no derramo mi plenitud sobre una sola persona. Yo no derramo mi plenitud sobre un individuo. Dice, yo derramo mi plenitud sobre el cuerpo, que es la iglesia. Y yo me quedé así, ¿no? Y venía manejando. Y es como que se me prendió allí una lamparita después en la semana meditando sobre esa palabra, buscando allí en la Biblia. Y digo, la verdad, Dios derrama su plenitud sobre el cuerpo. Porque Dios no hizo superpastores. Dios no hizo pastorators, o allí
Dios no hizo caudillos evangélicos, apostolators, diaconator, que agarren y que oren por toda la gente y las cosas suceden. No. Queremos que sea de esa manera. Quisiéramos que sea de esa manera. Imagínense si toda la plenitud de Cristo, todo lo que Cristo era. Ahora después voy a analizar un poquito, pero imagínese usted si toda la plenitud de Cristo habitara sobre mi persona. Sería un desastre total yo. Porque sanaría a quien no tengo que sanar, hablaría las cosas que no tengo que hablar, descubriría cosas que no tendría que descubrir. Pero sin embargo, Dios le agradó que la plenitud de Cristo habitara en el cuerpo. Ahora vamos a leer acerca de esto. ¿Qué es la plenitud? ¿Qué es la plenitud? Podemos hablar de muchas cosas acerca de plenitud. Hay cosas que las tenemos que tener de Cristo, como los frutos del Espíritu, las cosas que todos deberíamos tener, la templanza, la fe, el amor, que son para todos, y esas cosas las tendríamos que tener como la unción también. Pero yo, para resumirlo, básicamente la plenitud es el poder que actuaba en Cristo. La plenitud es el poder que actuaba Cristo y que Él nos la dio a nosotros como cuerpo. Escúchame bien, nos la dio a nosotros como cuerpo por medio del Espíritu Santo y la repartió a nosotros a través de los dones y de los ministerios. Él repartió esa plenitud al cuerpo. Por eso es tan importante la idea del cuerpo. Y aunque no se nombraba en la época de Jesús, cuando Jesús caminaba de esta manera, en Jesús actuaban todos los dones y los ministerios. Porque después se empezó a hablar de dones y ministerios, pero si queremos retroceder, en Jesús actuaban todos los dones y los ministerios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús quería, sanaba. Él sanó al paralítico de Betesda, sanó a los 10 leprosos, Jesús sanó al ciego Bartimeo, se equivocó, sanó a la suegra de Pedro también, un error de Jesús allí. Cuando quería Jesús, hacía milagros. Él convirtió el agua en vino, alimentó a 4.000, y después alimentó a 5.000 o a 5.000 y a 4.000. Cuando quiso, caminó sobre las aguas y resucitó a Lázaro. Cuando quiso, Él dio una palabra profética. Él profetizó allí sobre los últimos tiempos. Allí en Mateo, cuando iba llevando la cruz, se paró en un momento y le dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque vendrán días. Profetizó sobre el templo y profetizó también sobre ciudades. También Jesús discernía los corazones, tenía un espíritu de discernimiento, podríamos decir, ahora un don de discernimiento. Él conocía lo que pensaban los fariseos, conocía lo que pensaban los escribas, también lo que pensaban sus discípulos. Jesús era pastor, maestro, profeta, evangelista y apóstol. Él era todo. ¿Usted conoce a alguien entre nosotros así? Yo no conozco a nadie, ¿no? No conozco a nadie. Puede haber alguno que actúe en algunos dones, pero no conozco a ninguna persona aquí en la tierra humanamente, ni el mejor evangelista. Nuestro querido hermano Carlos Anacondia, o pastores renombrados que tengan todo completo lo que tenía Jesús. Él fue el único. Él fue el único. Por eso Jesús decidió derramar su plenitud, esa plenitud, el todo de Jesús, no sobre una sola persona, sino sobre todo el cuerpo. ¿Me está entendiendo? ¿Quién es el cuerpo? Diga yo. Yo, todos. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y lo que yo no tengo lo tenés vos. ¿Está bien? Dios eligió derramar su plenitud de esta manera en el cuerpo. Vamos a leer un texto en Efesios. Me voy apurando, ¿sí? Capítulo 4, versículo 1. Acompáñeme, por favor. Dice así:
1 al 7. Efesios 4, 1 al 7. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Cuántos viven dignamente? ¿Qué significa esto? Versículo 2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Versículo 3 dice, esfuércense por mantener, que dice, la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y en el versículo 4 nos habla, dice, hay un solo cuerpo. Quiero resaltar esta palabra, uno solo. Y pone el cuerpo a la medida de las demás cosas como una cosa sola, como un solo cuerpo. Dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe, unidad, y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que es conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir en la verdad, con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, por su acción, que dice, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Quiero decirte a través de estos versículos que en la iglesia de Cristo no existe el individualismo, ¿verdad? No existe el individualismo. Muchas veces tendemos a, como decíamos, al individuo, a resaltar a la persona, al superpastor, al superevangelista. Pero Dios nos ve de otra manera. Dios, cuando ve el cuerpo, entre otras cosas, ve un cuerpo unido, ve a la iglesia que camina en plenitud. Él nos ve a nosotros como un todo, como un todo. Cuando el cuerpo es uno, la iglesia es plena, camina en plenitud. Cuando estamos unidos, la iglesia es plena. La plenitud de Cristo se manifiesta en nosotros. Lo contrario sería, cuando el cuerpo no es uno, la iglesia no camina en plenitud. La plenitud de Cristo no se manifiesta. Acordate de esto, no depende de una sola persona, no depende de uno solo, sino que depende del cuerpo, de todo el cuerpo de Cristo. Entre otras cosas, cuando Cristo mira a su iglesia, te mira a vos, me mira a mí, mira a la iglesia, no ve solamente individuos, ve el funcionamiento de los ministerios y los dones. Y dice cuando en la iglesia, perdónenme, de Loma de Zamora, todos los dones funcionan, todos los ministerios funcionan, Dios dice en Lomas de Zamora, esa parte de mi iglesia, porque no es toda la iglesia, es la parte, está funcionando en plenitud, ¿verdad? Pero cuando hay gente que no han entendido esto y que no están funcionando, Dios nos mira desde arriba y nos dice, ¿qué pasa? ¿No están siendo plenos? No están siendo plenos. ¿Cómo estas cosas nos hacen ver de que no depende solamente de una persona, ¿verdad? Sino que depende del cuerpo que es uno. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ahora ya no me preocupo demasiado si no profetizo, porque sé que hay alguien que es del cuerpo y lo va a hacer. Obviamente que a uno le gustaría tener palabras, que le gustaría
Tener todos los dones y ministerios, especialmente aquellos, vio que cómo nos atrae esos que resaltan esos dones, ¿no? Esos que puedo ver lo que está pensando el pastor Marcelo ahora, dice, apurate, Emilia, apurate. Yo discierno eso, ¿no es cierto? Estoy discerniendo. ¿Está? A ustedes nos gustaría saber, a ver quién piensa. Yo quiero decir, yo tengo esto, yo sé lo que cada uno de ustedes está pensando. Ojo, Nos gustaría, porque, ¿no? Y cuando profetizamos, así dice el Señor, ¿no es cierto? Nos gusta esa palabra, ¿verdad? Ahora, el de servicio, hay mucho que no le gusta, ¿no? Ese no, para mí no, pastor, ese... Bueno, vamos así. Pero así funciona el cuerpo. Entonces, individualmente, nosotros como individuos tenemos una pequeña, chiquitita parte del cuerpo. Jesús en un momento lo llamó talentos, ¿está bien? Que a uno le dio 2, y a otro le dio 1, a otro le dio 5. Individualmente podemos tener una pequeña parte, es lo que leímos allí en el versículo 7, tan interesante, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Él los repartió como Él quiso. En Mateo dice, de acuerdo a su capacidad, pero acá dice en la medida, en alguna medida. No sé cuál es tu medida, pero sí sé que Dios te ha dado una medida. Pequeña, pero es la medida de acuerdo a tu capacidad. Dice, de acuerdo a la medida en que Cristo repartió los dones, ¿no es cierto? Así que algo tenés. Como individuo tenés una pequeña parte del cuerpo. Pero el cuerpo está en plenitud cuando está en unidad y todos están funcionando. Si déjame leer porque es importante este versículo 16. Cuando tu pequeña parte, mi pequeña parte, la pequeña parte de él, la pequeña parte del otro están funcionando, el cuerpo está en plenitud. Mire lo que dice, por su acción, versículo 16, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Decirle al que tenés al lado tuyo, funcioná. Funcioná, por favor, funcioná. Porque cuando vos funcionás, a mí me va bien también. Cuando yo funciono con mi don, con el ministerio, a vos te va a ir bien también. Funcioná, por favor, funcioná. Aleluya. Amén. Para resumir, lo podemos decir de esta manera. Una iglesia, un cuerpo en plenitud, es una iglesia que avanza en función de los dones, de los ministerios que se le han sido entregados a cada miembro por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con 2 puntos breves. Como 2 tareas que tenemos que hacer. Nuestra tarea como miembros. En primer lugar, para nosotros los pastores. ¿Está bien? ¿Cuántos pastores hay acá? A ver, levanten la mano. Son poquitos. Y líderes de primera línea. Me refiero, no es que líderes de primera y de segunda, sino que a esos líderes que están ya más cerca del ministerio, que toman decisiones. ¿Cuántos líderes hay que no sean pastores? Levanten la mano, a ver. Qué poquito. Pastores, ¿qué pasa con ustedes? No. O los pastores no lo dejan. ¿Qué pasa, Hay una tarea para nosotros. Me gusta esta palabra cuando viene el pastor, el evangelista Pablo Roca a predicar. Cuando él ora, él a los sugieres se encarga una tarea. ¿Sabe qué les encarga? Los buscadores de milagros. Entonces a los sugieres los entrena para que cuando él está orando, los sugieres que están repartidos por la congregación, según cómo reacciona la persona, están mirando entre la gente, cómo están recibiendo, él los llama los buscadores de milagros, ¿no es cierto? Entonces la gente, esos sugieres que están repartidos por la iglesia, cuando el pastor está orando, cuando el evangelista está orando, esos buscadores de milagros están buscando a la gente que está recibiendo una sanidad, ¿no? Y lo hemos visto, ¿verdad? Termina de orar el pastor Pablo Roca y pasan un montón de personas que recibieron porque están buscando ese milagro.
nosotros como pastores, como líderes, tenemos esa responsabilidad, ser los buscadores de dones y de ministerios dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar localizando a las personas dentro del cuerpo que tengan ciertos dones o ministerios y capacidades y agarrar y ubicarlos en el lugar que les corresponde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hace esto usted? ¿Hacemos eso nosotros? Nos hemos planteado, ¿verdad? Eso en algún momento. Y lo hacemos. Buscar. Porque entre nosotros hay personas que Dios las ha capacitado, las ha ungido con poder, dándoles un don, dándoles un ministerio. Y nuestra tarea es ubicarlos en el lugar y apoyarlos para que ese don comience a dar frutos. Pero a veces creo nosotros que como pastores y líderes, como dije, principales a veces, perdónenme, tenemos la vista un poquito corta, ¿verdad? No logramos ver lo que el otro tiene y que es importante para el cuerpo porque Dios lo puso en el cuerpo, pero tenemos que ponerlo en funcionamiento y a veces tenemos la vista tan corta que no logramos ver el don y el talento. No sé por qué, pero a veces erramos porque ponemos a veces a gente en lugares que no les corresponde, ¿verdad? ¿Cuánto le pasó? A mí me pasó también, ¿no? Yo les cuento todas las malas, no les voy a contar ninguna buena, ¿no? Pero a veces erramos. Ponemos gente en lugares, ponemos a cantar a uno que no sabe cantar ni el arroz con leche, ¿no? Que ni afina en la ducha. ¿Pero por qué? No sé ni qué sé yo. No, porque a veces en vez de primar el don, prima otra cosa. ¿No? Prima otra cosa. Vos sos mi amigo. Amigo. Te voy a poner acá, vos. Nada que ver él, ¿no? Nada que ver. Pero lo ponemos porque me gusta, porque, no sé, me cae bien, porque le tengo confianza. Es verdad, la confianza es importante dentro del ministerio. Tenemos que confiar en todos, pero a veces prima la amistad, a veces prima incluso hasta el parentesco, como es mi cuñado. Vení, cuñado, te pongo acá porque vos vas a andar bien acá, ¿no? Total, es mi cuñado. O quizás mi hijo, ¿no? Yo quisiera que mis hijos sean pastores, pero yo quiero que sean lo que Dios quiere que ellos sean. Pero a veces, en vez de primar el don o la capacidad, tenemos la vista corta y no lo ponemos en el lugar que les corresponde. Por eso nuestra tarea tan importante en este tiempo, querido hermano, querida iglesia, querido pastor, querido líder, es buscar la tarea, porque necesitamos que el cuerpo funcione, ese delegar, que podamos delegar sobre personas capacitadas que han sido ungidas por el Espíritu Santo con un don, con un ministerio. Yo te invito en este tiempo a que puedas alargar tu vista y comenzar a ver más allá de lo que tus ojos ven, lo que está en el interior de la persona. No va a ser como vos seguramente, va a ser alguien diferente. A veces como como Samuel, queremos echar el cuerno sobre la cabeza equivocada, el aceite sobre la cabeza equivocada, ¿no? Y Dios nos dice, este no es. Pero insistimos nosotros, es este, ¿no? Mirá, Señor, qué lindo que es mi cuñado, es mi amigo, le tengo confianza. Pero Dios te está invitando ahora a que mires lo espiritual, que mires el don que está en Él, Quizás hay muchas personas en esta noche, o quizás en tu iglesia cuando llegas mañana, domingo, los vas a ver, que están diciendo, aquí estoy. No te levantan la mano, ni tampoco quieren un cargo, pero te están diciendo, su don te está diciendo, acá estoy yo, mírame, elegime, puedo cumplir esa tarea, puedo cumplirla, acá estoy yo. Por eso nosotros como pastores tenemos esa responsabilidad y como líderes de encontrarlos, de buscarlos. Quiero decirle también que a veces sabemos que tenés el don, a los obreros en general les hablo, y sin embargo no te ponemos,
porque quizás entendemos de parte de Dios que no es el tiempo o que hay cosas que tienen que cambiar en tu vida. Pero yo estoy seguro que en tu congregación, querido hermano, y para alivianarte la carga pastoral y para alivianarte la carga de liderazgo, hay gente que te puede ayudar que todavía no la has visto. ¿Amén? ¿Me aceptás esto? Amén. Aleluya. Iba a dar un ejemplo, ¿no es cierto? Yo estuve mucho tiempo como líder de música, ¿te acordás? Como 20 años estuve dirigiendo la alabanza y la adoración, ¿no es cierto? Y después me ordenaron como pastor y llegó un momento en que tenía que dejar. Hoy está el Chile, ¿dónde está el pastor Chile? Alejandro, perdón, el pastor Alejandro. ¿Está por ahí Alejandro? Ahí está atrás, ahí está, ¿no? Hoy está un pastor maravilloso, ¿no? Pero en el transcurso hasta que no me acuerdo, estaba pensando, no me acuerdo cuándo hablamos para que quede vos de liderazgo, ¿no? O me robaste el cargo, ¿cómo fue? No me acuerdo, ¿no? Me serruchó el piso. Está bien. Pero antes que esté él, yo me acuerdo que habíamos intentado con otras personas, porque yo entendía realmente de parte de Dios que tenía que largar porque había otras cosas que tenía que hacer que a veces no me permitían ya. Venir con la guitarra todos los domingos y estar, afinar, ir a comprar cuerdas, ya me costaba un poco, ¿no es cierto? Entonces a veces mirábamos, porque el músico es complicado, ¿verdad? Yo creo que el músico, por lo menos en nuestra iglesia, no voy a hablar de ustedes porque se me van a ofender, ¿no? Pero en esta iglesia es lo peor que hay, es el peor hermano que hay el músico. Y yo soy músico, te lo digo por parte mía, ¿no? Es como que son complicados, los sonidistas, ahí andan, pegan en el palo los sonidistas, pero el músico, teníamos un sonidista que casi le tira un parlante a un músico una vez. Pero el músico es complicado porque él es estrella. Somos estrellas los músicos, queremos tocar la guitarra, quiero tocar la guitarra todo el día, ¿no es cierto? Cantar, queremos que Dios nos lleve a las naciones cantando nuestra música. Esa es la moda de hoy día, ¿verdad? ¿Sabes? Porque los músicos somos de esa manera. Me van a matar los chicos. Sí, está saliendo en las redes, no importa. Pero son complicados, ¿no? Somos complicados los músicos, ¿no? Artistas, decía Marcos Witt, o artistas con H, que hartan. ¿Está bien? Porque somos así, pero... Y uno buscaba generalmente a alguien que sepa tocar bien, ese puede estar, y lo poníamos y la prueba no funcionó. ¿Te acuerdas del mexicano? No, el mexicano, Marcelo quería poner al mexicano. Yo decía, no, Marcelo, pero... Está bien porque hablaba así medio mexicano, ¿no es cierto? Y era de la escuela de Marcos Witt y todo, entonces, listo, ya está el mexicano acá, lo tenemos. No, pero... Espero que no esté escuchando, ¿no? Está en México, está bien. ¿Está bien? Pero así, hasta que un día, no sé por qué, Dios me alargó la vista y veo a un chileno. El único defecto es que es chileno, ¿no? Pero todavía no era pastor, perdón. ¿Hay algún chileno más acá? Está bien, el único defecto es que es chileno, pero bueno. No sé cómo Dios me alargó la vista y lo vi, porque realmente necesitábamos no solamente un músico, sino un líder, ¿está bien? Ahora voy a hablar bien de vos, ¿no? Un líder. Quizás no era el mejor músico de Chile, ¿verdad? Perdón, Alejandro, perdón. Chile como Pastor Alejandro, ¿no? Quizás no era el mejor músico que había, tocaba la guitarra, sabe tocar. Quizás los demás, digo mentira, estaban un escalón por arriba musicalmente de vos, pero necesitábamos un líder, ¿está bien? Un líder que transforme a los músicos en adoradores, ¿está bien? O sea, que continúe la tarea, porque ya eran adoradores, no voy a decir lo que son terribles es mentira, ¿no? Pero que sepa liderar, no solamente que sepa tocar, que sepa liderar y que tenga ese don. Y ahí apareció él, de hecho, ya hace cuántos años está, como hace 5, 6, un poquito más todavía, ¿no? Ya perdimos la cuenta. No, más, como 10 años por lo menos. Ya tienen que dejar. Y está dejando. Él está dejando. ¿Qué les quiero decir? Hoy él tiene un plantel, no sé, como de 20, 30 músicos, 2 músicos. La verdad que el Señor nos ha bendecido con un ministerio precioso.
Pero ¿qué quiero decir esto? Que podamos extender la vista, no guiarnos por lo que vemos solamente. ¿Está bien? Paso al otro punto, 5 minutos y termino. Vení, Belén, por favor, sí. Melissa me mira con una cara, me está odiando, Melissa. Para los líderes y obreros, ahora para todos, ¿sí? Para todos los obreros. ¿Cuántos son obreros de Cristo acá? Levante la mano. Yo quiero decirte, querido obrero, y como parte del cuerpo de Cristo, que vos sos necesario para que el cuerpo de Cristo funcione en plenitud. Una vez más el versículo 16, ¿verdad? Creo que el pastor Oroño va a hablar algo así, algo un poquito más después de mí. Que vos sos necesario para que el cuerpo funcione en plenitud. Decís, soy necesario. No es para que nos las creamos. Sos necesario para que ese cuerpo, según la actividad propia de cada miembro, de mí, de vos, el cuerpo trabaja en plenitud. Y es por eso que quiero llamarte en este tiempo a la responsabilidad como obrero y como miembro del cuerpo de Cristo, como don, como ministerio de parte del cuerpo de Cristo. Quiero llamarte en este día a la responsabilidad, porque vos sos importante. Cuando vos no funcionás, el cuerpo no está pleno, no trabaja en plenitud. Cuando yo no funciono, el cuerpo no está pleno. Qué feo cuando en el cuerpo te duele algo, ¿verdad? O una muela, o algo y no está pleno el cuerpo. No podés correr, no podés trabajar. ¿Qué tiene que ver la muela con las manos? No importa. Pero no podés hacer nada con las manos porque te duele tanto la muela. Hay algún miembro del cuerpo que está fallando. Y cuando Dios te mira, dice, yo quisiera tener al cuerpo en plenitud, pero hay 1, 2, 3 que no están siendo responsables con su ministerio, con su don. Por eso que el cuerpo trabaje en plenitud, sea pleno, que la iglesia sea plena, que el cuerpo sea plena, depende de todo, no solamente del pastor. Depende de todos. Quiero llamarte en este día a la responsabilidad. Cuando no hacemos la tarea por la cual fuimos llamados por el Espíritu Santo y por el pastor, cuando no hacemos la tarea por la cual fuimos llamados por el Espíritu Santo y por el pastor, el cuerpo no funciona en plenitud. Cuando digo no quiero ir a la iglesia, me quedo en casa, total que atienda otro la puerta, listo. Si no podés por causa mayor, se verá, ¿cierto? Pero si no vas porque te sentís cansado, porque llueve, y todos tenemos el derecho a estar cansados, o porque llueve, o porque tengo ganas de quedarme en casa, ya el cuerpo no está trabajando en plenitud. O cuando no cumplís tu rol, tu ministerio. Mire, es interesante, ¿no? Busqué, como dijo un pastor en el profeta Google, ¿cierto? Que todo El antónimo de plenitud. Cuatro antónimos, Lo contrario de plenitud. Primero, escasez. Cuando sos escaso en tu don. Escasez, qué bien está para. Podemos hacer 4 predicaciones de estas 4 definiciones. Escasez. Cuando tu don, tu ministerio no lo hace funcionar a pleno, sos escaso. Y doy lo que me parece, lo que puedo, total, que se arregle otro, ¿no es cierto? ¿Qué sería lo contrario de escasez? Es abundar. ¿Está bien? Cuando el pastor te dice, yo soy fanático, hermano, Dios no sé si me dio una gracia o un complejo a veces de tener una inteligencia espacial. Yo miro y sé cuando algo está torcido. ¿No es cierto? ¿Verdad? Los miembros de la iglesia me conocen a mí. Yo puedo mirar un papel y una línea, si está 1 milímetro más abajo, yo sé que está torcida. Así, ¿no? Cuando vengo a la iglesia y veo cuando estaban haciendo las columnas, le decía, pasaba nomás, che, está torcida esta columna. Enderezala, por favor, le decía al que estaba
Porque a mí, ¿no? Y una de las cosas que no soporto es la fila de la iglesia torcida. Es algo que me... Si Dios hizo la fila de sillas para que estén derecha, ¿por qué tan torcida? No lo entiendo, ¿no es cierto? Y hay otros que no lo ven, ¿no es cierto? Tiene que estar derecha. Puedo ordenar y cuando vengo temprano lo primero que hago, los músicos son testigos. ¿Qué hago en Chile? Ordenar la silla, ¿no es cierto? Porque están torcida. Complejo, ¿no es cierto? Ya es algo... Ya Dios me está sanando de a poquito y me está sacando eso. Pero qué bueno cuando le decís a un hermano, le decís... Y hay uno que está parado allí y sabe que está torcida, pero no la ve, no hacen nada, ¿no? ¿Está? Y entonces, ¿qué sería lo contrario de escaso? Abundante, ¿no? Juancito, ¿puedes ordenar la silla? ¿O me ayudas a ordenar la silla? Pastor, ¿quiere que también las limpie? Le paso un plumerito. Eso sería abundante, ¿verdad? ¿Está? El antónimo de escasez es de plenitud es tacañería. Tacaños en el don. Damos lo mínimo indispensable de lo que podemos. ¿Está bien? No me quiero detener. Esta va más hondo. Lo contrario de plenitud es decadencia. Qué feo es tener los dones en decadencia. Tu don debe ser renovado constantemente por el Espíritu Santo. Cuando ves que está flaqueando tu don, tu ministerio, no esperes al pastor. Algo podés hacer para que haya un renuevo. Y el último dice apagamiento. Lo contrario de plenitud. Apaga, cuando se está apagando todo. Avanzo y termino. Dios te llamó a funcionar en plenitud dentro del cuerpo. A veces vemos a los pastores y a los líderes pedir por favor a sus obreros que hagan algo, una tarea, siendo que el cuerpo funcione depende de cada uno en particular. No dejes que tu pastor te pida por favor, por favor, ¿podés ir allá? ¿Podés ir acá? Cuando el cuerpo deja de estar en plenitud, comienza a estar dolorido, comienza a estar enfermo, iba a agregar mutilado. Cuando no cumplís tu don, el cuerpo se mutila, se corta, ¿no? Es como el que le falta una parte del cuerpo. Cuando renegás de tu iglesia y te vas, mutilaste al cuerpo. Y eso no funciona. Por eso yo quiero llamarte en este día a la unidad del cuerpo de Cristo. Pero esa unidad no, abracémonos, somos uno en el Señor. ¿Vio esa ya está quemada esa. La unidad del cuerpo es que vos con tu don lo unas, lo pongas en funcionamiento a full. Yo sé que hay momentos de depresión, que te agarra la depresión, que te agarra la opresión, el desánimo, pero es el momento de batallar, de pedir ayuda, de renovarte, porque nuestro don no debe dejar de funcionar. Para eso estamos los pastores, los ministros, para ayudarte. ¿Qué pastor no va a querer ayudar a un obrero de su iglesia? ¿Verdad? ¿Qué pastor? Ponete de pie y terminamos. Cuando estás funcionando a pleno, escucha esto, estás potenciando el cuerpo de Cristo. Lo estás potenciando. Porque yo me siento potenciado con tu don a pleno, con tu ministerio a pleno. Me siento potenciado. El otro día Leo oraba por los pastores, por Marcelo, Oroño, oraba por algunos miembros y yo sentía gloria a Dios. Es como que la potencia en ellos potenciaba el cuerpo, ¿no es cierto? Y que la cosa funciona mejor, funciona mejor. Quiero volver a repetirlo del principio, un solo cuerpo. Dios nos mira como uno. Y todos en funcionamiento, en plenitud.